Buenas noches, mi nombre es Verónica Marcela Higuita, estudiante del segundo semestre de Regencia en Farmacia en la UNAD. Este trabajo es presentado a la tutora Angélica Rocío Boni. Trabajo sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están construidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están también presentes nitrógeno, fósforo y azufre. Principales moléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente más importante de energía para su cuerpo. Su sistema digestivo convierte estos hidratos de carbono en glucosa, azúcar en la sangre. Su cuerpo usa este azúcar como energía para sus células, tejidos y órganos, y guarda cualquier azúcar extra en su hígado y muslos para cuando los necesite. Los carbohidratos se llaman simples o complejos dependiendo su estructura química. Los carbohidratos simples incluyen el azúcar, que se encuentra naturalmente en productos como frutas, vegetales, leche y derivados de la leche. También incluyen azúcares añadidos durante el procesamiento y refinación de alimentos. Los carbohidratos complejos incluyen panes y cereales integrales, vegetales ricos en fécula, almidón y legumbres. Muchos de los carbohidratos complejos son una buena fuente de fibra. Función de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo con el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos plásticos y otros productos artificiales. Los carbohidratos o azúcares se dividen en tres clases principales: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos más sencillos, tienen una sola unidad molecular formada por un grupo funcional, aldehído o cetona, y cierto número de grupos hidroxilo. En estos podemos encontrar la fructosa y la glucosa. Disacáridos son los más sencillos. En estos se unen dos monosacáridos mediante lo que llama enlace glucosídico para formar un nuevo carbohidrato. En estos podemos encontrar la sacarosa, la maltosa, la lactosa, la trealosa. Los polisacáridos son complejos y forman parte del tejido conjuntivo y la piel de los vertebrados. En estos podemos encontrar el almidón, celulosa y la quitina. Características de los carbohidratos. Los hidratos de carbono se caracterizan son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Características generales de los lípidos. Solubilidad. Los lípidos son poco solubles en agua, pero su solubilidad es amplia cuando se disuelve en beceno compuesto. Los lípidos son formados por grasas. Beneficio: almacenamiento de energía, pues llegan a transportar o brindar entre 7 y 9 kilocalorías por cada gramo que es utilizada en los cuerpos como combustible. Daño: los lípidos o ácidos grasos saturados son dañosos para los seres humanos por no poder ser metabolizados. Esto produce un daño a mediano y largo plazo en los individuos que los consumen en exceso. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en lípidos saponificables y lípidos insaponificables.
Lípidos saponificables tenemos ácidos grasos y sus derivados, lípidos neutros, lípidos antifáticos, y en lípidos insaponificables podemos tener terpones y esteroides, entre otros. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las moléculas de mayor tamaño producidas por las células, denominados así por estar localizados en el núcleo celular. Son biológicamente importantes porque contienen la información genética de las células. Los ácidos nucleicos son cadenas formadas por la sucesión de 4 nucleótidos distintos. Cada nucleótido está construido por un azúcar y 5 átomos de carbono al que se enlaza un ácido fosfórico y una base nitrogenada. Tipos de ácidos nucleicos. Tenemos el ADN, ácido Función del ADN. Información genética, que nos determina el ADN. Replicación. La capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. Codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN. Metabolismo celular. Interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Mutación. Muestra evolución. Está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. ARN, ácido ribonucleico. Es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Su función consiste en transportar la información genética del ADN desde el núcleo hasta el citoplasma, donde se lee y se traduce en proteínas. Proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, son las macromoléculas más numerosas de las células. No es casual que el término proteína signifique primero principal. En todas las células de los seres vivientes las proteínas se encuentran en gran número y en muchas variedades, cada una con un papel definido, como por ejemplo la transmisión de información genética. Funciones de las proteínas. Participan en la construcción y reparación de huesos y músculos, piel, uñas, etc. Los anticuerpos que nos definen de bacterias son proteínas. Las enzimas, compuestos necesarios en las reacciones fisiológicas del organismo, son proteínas. Mantienen el equilibrio del pH interno, permiten la contracción muscular, conceden elasticidad y resistencia a los órganos y tejidos, participan en el correcto funcionamiento del sistema nervioso, aportan energía. La hemoglobina y la mioglobina se encuentran de transportar el oxígeno a la sangre. Tipos de proteínas según su origen. Proteínas animales son aquellas que proceden de los animales, carnes, pescado, huevos, lácteos, etc. Proteínas vegetales son aquellas que proceden de los vegetales como las legumbres, las semillas, los frutos, entre otros. Acá tenemos algunas imágenes de estas proteínas. Según su función, las proteínas pueden clasificarse en hormonales. Estas proteínas son transportadas a través de la sangre y emiten información de una célula a otra. Enzimáticas son aquellas que aceleran los procesos metabólicos en las células, la digestión, funciones del hígado, etc. Estructurales son necesarias para nuestro cuerpo, como el colágeno, la queratina y la elastina. Defensivas. Estas proteínas tienen una función inmunitaria para protegernos de las bacterias. De almacenamiento. Son aquellas que guardan minerales como el potasio o el hierro.
Transportadoras. Las proteínas transportan minerales a las células como el saco de las hemoglobinas. Receptores. Son usadas en la comunicación entre las células. Motoras. Son las que regulan la fuerza, la velocidad del corazón y las contracciones musculares. Según su composición: simples, aminoácidos; conjugadas, contienen un componente no aminoácido, dentro de las cuales están las glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y metaloproteínas. Estas son las referencias bibliográficas de las cuales saqué la información para este trabajo. Algunas son las que muestra la guía y otras de apoyo que encontré en otros lugares. Muchas gracias.